Así comienza Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Sean todos muy bienvenidos a compartir testimonios, buena música, enseñanzas y oración. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hola, así comienza otro programa de Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Y hoy es sábado 2 de agosto del 2025 y nos presentamos. Hola a todos, mi nombre es Lilian, soy esposa de Miguel Ángel y otra vez por acá, qué hermoso poder volverlos a escuchar, a sentirlos cerca nuestro. Y yo soy Miguel Ángel, el feliz esposo de Lilian, y con gran alegría de poder estar aquí juntos a ustedes, juntos nosotros, aquí en la radio y en nuestro canal de YouTube. Como siempre les decimos, este programa se emite por el canal de YouTube de La Católica Argentina y en simultáneo por la FM parroquial, la 105.1 MHz, radio perteneciente al Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, cuya planta transmisora se encuentra en la parroquia María Madre del Redentor, en el barrio de Valvanera, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y cuyo párroco y director de la radio, el padre Ricardo Daniel León, a quien van nuestros saludos siempre para el padre y para toda la comunidad de María Madre. Nuestros saludos también van, nuestras oraciones siempre están con ustedes. Y un abrazo gigantesco a todos los hermanos que participan de los equipos de radio, de toda la programación de la FM parroquial. Matiz de personas, de hermanos, de hijos de Dios que muestran distintas formas de Dios. Qué maravilla, qué riqueza tan linda. Todos van revelando, ¿no es cierto?, el rostro de Dios. Sí, a través de su forma a través de ser, sus palabras, su expresión. Gracias realmente a todos. Gracias a todos, porque además, como siempre decimos, ¿no?, la FM parroquial no está sponsoreada, no tiene propagandas, los equipos de radio trabajan totalmente ad honorem, así que todo se sostiene con el bolsillo de Dios, con los donativos de los hermanos en la parroquia, y siempre estén atentos porque hay una propaganda con la cuenta bancaria para poder hacer donativos, y ustedes también, no importa dónde estén, pueden hacer llegar su pequeño aporte, que todo suma para sostener esta obra de evangelización. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, nuestros saludos, ¿a quiénes? A ver. Bueno, a Comunidad de Convivencias, que está trabajando después de haber dado esos frutos de retiros de 6 días, Cristo, Pablo, Pedro. Claro, terminó la campaña de invierno. Perseverancia, oración, grupos de oración, trabajo de apostolado, trabajo de mantener todo lo que el Señor nos ha dado. Porque en realidad las convivencias empiezan cuando vos salís del retiro. Claro que sí. Es allí donde
todo eso que viviste en los 6 días se pone en acción. Se pone en experiencia, ¿sí? Vamos con Dios a peregrinar en este mundo y a ir forjándonos, ¿no? Espiritualmente. Qué lindo. Tal cual. Así que fue una campaña realmente con muchos Fructífera. frutos, sí. Nosotros muy tenemos una hermana de aquí de la varios zona, amigos que están de trabajando. Pablo Nogués, que ha hecho la convivencia. Sí, varios amigos, varios hermanos que trabajan para el Señor y bueno, trabajan en sus trabajos, pero el Señor les pone esa motivación que es trabajar también para el reino. Y ahora tienen mayores armas, mayores herramientas para lucirse y poder perseverar, que esa es la palabra clave. Y nosotros, los que estamos del otro lado, nos toca orar por todos ellos, unos por otros. Amén, amén. Y bueno, también aprovechamos para darles un saludo a nuestros hermanos de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde estamos participando actualmente, Tal aquí cual. en el barrio del Sol, Los Polvorines. Vos a los ministros y yo a los músicos. Eso, porque colaboramos con el Ministerio de Música y en mi caso, ministro extraordinario de la comunión. Así que van nuestros besos y bendiciones para todos. Y bueno, a tantos hermanos que hemos cosechado en este caminar detrás de Jesús. Sí, tal cual, así que, pero no se olviden nunca de rezar por nuestros queridos sacerdotes, siempre recen también porque vamos conociendo distintos sacerdotes, sobre todo el padre Gustavo Seibane, que siempre necesita nuestro apoyo como iglesia, que recemos por él para que se sostenga en todas las batallas que tiene. Comentamos que el padre Gustavo Seibane es vicario de la parroquia de Nuestra Señora de la Piedad en el barrio del Congreso, ¿no? Y es sacerdote exorcista, ¿no? Del arzobispado de la ciudad de Buenos Aires. Y hay un grupo de hermanos que lo asisten, que es el grupo Misericordia. Así que les pedimos a toda la audiencia que oren, que intercedan por todos estos hermanos y por la cantidad de almas que van rescatando de las garras del enemigo. Por la gracia de Dios, sí, totalmente. Pero aparte nos hace iglesia, porque unos por otros orar por él, apoyarlo con nuestra oración, una Ave María, un Padre Nuestro con corazón de hijos, ya es suficiente. Así que intercedan mis hermanos por todos ellos. Bueno, si te parece bien, nos ponemos ya en presencia del Señor para hacer nuestra oración, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Señor, ven que te necesitamos. Ven que sin ti todo nos cuesta, nos parece difícil, no tiene sentido, no tiene causa. Contigo todo tiene un porqué, tiene un para qué, tiene un fin próximo de amor, de tu dirección, de tu presencia divina, Espíritu Santo, para cada hijo e hija. Te agradecemos tanto, Señor, porque nunca nos dejas faltar tu amor. Amén. Ven, Espíritu Santo, en este tiempo difícil, no solo de nuestra Argentina, en todo el mundo. Hay guerras, hay hambre, hay muchas necesidades. Así que necesitamos, Espíritu Santo, que realmente nos guíes mostrándonos cuál es la voluntad del Padre, qué debemos hacer, en qué podemos colaborar, cómo podemos ayudar a nuestros hermanos, cómo poder ser mejores cristianos. Cómo poder ayudar a nuestros hermanos en el llamado, en el auxilio de cada hermano. Cómo poder vivir en este tiempo que nos cuesta, a veces nos parece tan superficial y sin embargo requiere de nuestra ayuda, nuestras oraciones. Por eso ayúdanos a ser buenos instrumentos, buenos puentes, buenos hijos e hijas que perseveran juntos como iglesia, juntos a María. Ayúdanos, Espíritu Santo, y sobre todo aquellos hermanos que están pasando sobremanera mucho dolor físico, mucho problema de salud. Tiempo a veces de algunas enfermedades más, ¿no es cierto? En el invierno, las gripes, las neumonías.
bronquiolitis en los chicos. Otras situaciones. Son tiempos de pruebas a veces, pero como charlábamos hoy con nuestro hermano Osvaldo Nicastro esta mañana, muchas veces, el enemigo nos muestra todo lo sombrío, ¿no? Y nos agranda con lupa a veces las cosas que se viven en este mundo. Pero en realidad Cristo ya venció, así que tenemos que ir caminando, viviendo en el reino de Dios, y vivir con la alegría del Evangelio. Así que nosotros hemos sido ya llamados por nuestro Señor a vivir una nueva vida. Por eso, Espíritu Santo, revístenos con tu coraza, con tu presencia, para poder salir otra vez a luchar en el nombre de Cristo y vencer todos nuestros miedos. Porque vos, Espíritu Santo, estás siempre delante nuestro, abrazándonos, cubriéndonos, sanándonos y dándonos las herramientas que necesitamos. Amén. Amén. Virgen Santa, te pedimos que nos acompañes, que nos cubras con tu manto. Virgen de Luján, te pedimos que cubras con tu manto a toda la Argentina, a todos nuestros hermanos, y muéstranos siempre el camino, el sendero cierto hacia tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Señora de María del Redentor, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Virgen de Luján, ruega por nosotros. Y Nuestra Señora de Convivencias, ruega por nosotros. Amén. Amén. Amén y amén. Muy bien, si te parece bien, vamos ya a compartir cuál es el evangelio que hoy nos propone la liturgia de este sábado. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó a degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Hermanos, es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dicen los santos padres, los papas, sobre este evangelio? El martirio de San Juan Bautista nos recuerda también a nosotros, cristianos de nuestro tiempo, que el amor a Cristo, a su palabra, a la verdad, no admite componendas. La verdad es verdad, no hay componendas. La vida cristiana exige, por decirlo así, el martirio de la fidelidad cotidiana al Evangelio. Es decir, la valentía de dejar que Cristo crezca en nosotros, que sea Cristo quien oriente nuestro pensamiento y nuestras acciones. Pero esto solo puede tener lugar en nuestra vida si es sólida la relación con Dios. La oración no es tiempo perdido, no es robar espacio a las actividades. Incluso a las actividades apostólicas,
sino que es exactamente lo contrario. Solo si somos capaces de tener una vida de oración fiel, constante, confiada, será Dios mismo quien nos dará la capacidad y la fuerza para vivir de un modo feliz y sereno, para superar las dificultades y dar testimonio de Él con valentía. Que San Juan Bautista interceda por nosotros, a fin de que sepamos conservar siempre el primado de Dios en nuestra vida. Nos compartía el Papa Benedicto XVI en la audiencia general en Castel Gandolfo el 29 de agosto del 2012. Qué lindo esto, me gustó mucho que hiciera hincapié en nuestra oración, porque esa es la verdadera manera, primero de conocerlo a Cristo, conocer a nuestro Señor, a nuestro Maestro, a nuestro amado, y de ir incorporándolo en nuestra vida. Y habló también de nuestra fidelidad, fidelidad diaria, cotidiana. Hasta en las pequeñas cosas. Tal cual. Nunca esconder la verdad de Cristo. Siempre que el Señor nos proclama la verdad, tener que proclamarla también nosotros en el ambiente que estemos. Y muchas veces, delante del mundo, y aunque parezca duro, también podemos llegar a perder la cabeza como Juan. Pero lo digo simbólicamente. Perdemos prestigio, perdemos poder, somos rotulados. Somos rotulados y a veces hasta pasamos vergüenza. Porque, tontos. Claro, porque obviamente, ¿no? El enemigo siempre va a buscar de minimizar o achicar todos nuestros planteos, diluirlos. Yo digo graciosamente que cuando voy a hablar de Dios empiezan los bombos y platillos, alarmas, suenan todos los perros. Es como que siento que después explota atrás mío un montón de claro, cosas. porque el otro va a tratar de ¿qué? Taparte la boca. Sí. Es eso. El otro trata de taparte la boca. Pero nosotros, de distraer al que te está escuchando a vos, de distraerlo. Para que no te escuche. Para hoy. Pero por eso mismo tenemos que tener interiormente la fortaleza, como decía Miguel, de la oración personal, oración cotidiana, fidelidad, oración personal. Por eso es importante la oración, que crezca la oración en nuestro interior. Ser fieles al Señor en cada uno de los aspectos de nuestra vida, en todo nuestro comportamiento, porque incluso, mucho más, vamos a poder hablar de Cristo a veces en nuestras actitudes que con nuestras palabras. Yo sé que en Oriente hay unas partes donde no se puede hablar de Cristo. No sé si es en China. En China, en parte de China. Y las monjitas actúan con su acción, hablan diariamente de Cristo. Nunca hablan, no pronuncian. Sin decir una palabra. No, pero con su acción saben que está Cristo al lado de ellos. ¿Por qué? Porque ellas hacen eso, justamente, no dicen nada de Cristo, de Cristo no nombran, hacen acción, y en esa acción todos los que la rodean ven cómo se mueve Jesús. Amén, amén. Bueno, si te parece bien, hasta acá vamos a finalizar y cerrar este bloque, para que en la radio podamos poner los institucionales, las propagandas, un tema musical. Y en el segundo bloque, como siempre, va a ir nuestro hermano Osvaldo Nicastro haciendo su rico comentario, como digo yo, de este precioso evangelio y duro evangelio. Luego, ya en el tercer bloque, nosotros continuaremos a ver qué es lo que el Señor nos está diciendo a partir de estas enseñanzas y de esta lectura. Y nos dice que nos insertemos en un mundo opuesto a nosotros. Y sí. ¿Qué tenemos que hacer para poder sobrevivir? Para vivir la vida de Dios, porque sobreviven todos los que están a nuestro alrededor en el mundo. Para vivir la vida de Dios con entusiasmo. Con plenitud, eso. Con plenitud de eso, porque que se note que está Cristo en nosotros, no que es un Cristo que pasó por nuestra vida y ya se desapareció.
No es un Cristo de palabras, es un Cristo vivo, resucitado, el que tenemos que transmitir. Amén, amén. Bueno, vamos a la pausa. Ustedes no se vayan, porque acá hay más. Reciban el Espíritu Santo. Ya volvemos. Hola, hola mis amados, apasionados, fervientes, esforzadas y valientes, seguidores, seguidoras de Jesús. Les damos gracias a Dios por esta oportunidad de volver a encontrarnos. Dios es generoso y utiliza todas las circunstancias de nuestra vida a nivel personal, familiar, en la vida diaria, como ciudadanos comunes y corrientes o no. Si tenés algún cargo, alguna responsabilidad, esos son nuestras batallas diarias. Todo aquello que incorporamos de la palabra de Dios, de la misma manera en que se hizo carne en el vientre de la Virgen María, también todas las palabras, todos los textos, las ideas, las experiencias, los tiempos, los desencuentros, las tristezas, también las gracias, las bendiciones que vienen de parte de Dios o de parte de esa vida que a veces emprendemos alejados de su amor y de su presencia, van sirviendo actitudes que se van convirtiendo alma, mente y corazón, convertida a un nuevo tiempo, y en ese proceso de amor incorporamos la palabra de Dios y esos pensamientos o esas actitudes que voy desarrollando en mi vida diaria a través de ver que lo que vamos a ver en instantes más en este Evangelio se van convirtiendo en virtudes, para que cuando tengamos que atravesar momentos difíciles estemos atentos y para que Dios venga y utilice eso que le hemos incorporado. Me suele ocurrir de que con la lectura, con estas maneras de poder compartir hoy la palabra de Dios, estoy acá en mi espacio de trabajo, pero para mí el orden es este: primero Dios, alma, mente y corazón, después mis amados prójimos, que son mi familia, y después viene mi actividad como parroquiano, mi actividad en el templo, en la iglesia. Pero ese es el orden. Por ejemplo, ayer tuvimos que 7:30 de la noche tuvimos que salir a la clínica porque mi señora tuvo presión alta, y obviamente que de haber tenido algo en mi comunidad lo hubiese dejado de lado. Pero también entiendo de que esa prioridad de poner a Dios en primer lugar me responsabiliza también a que me vaya a confesar, de que si tengo un grupo de oración cerca lo pueda participar, de que o el sábado, según tus posibilidades, o el domingo, es el día del Señor. A lo mejor el domingo tenés que trabajar, entonces el sábado a la tarde acércate a Jesús. Si podés el domingo, vemos de que según las comunidades hay diferentes horarios, pero ver de que Jesús tiene que estar en ese primer lugar a la hora de pensar, a la hora de sentir, a la hora de actuar,
Es lo que entiende perfectamente Juan el Bautista en este Evangelio. Ese tiempo en que él se preparó, porque dice que vivía a campo traviesa, estaba vestido con vestiduras de la naturaleza, es más, se alimentaba exclusivamente de la naturaleza. Vemos de que él puso como prioridad algo, él tenía un llamado interno. Y bueno, podemos ver que cuando Jesús es depositado en el vientre de la Virgen María, ahí la Virgen María va y visita a su prima, y a partir de ahí el niño que también estaba en el vientre, porque porque la prima de la Virgen María era estéril, en fin, y ahí empieza todo un proceso, llamado desde el vientre, podríamos decir, y puede ser. Ahora, nosotros en un momento de nuestra vida fuimos llamados, y ese llamado tiene que ser respondido de parte nuestra. Entonces, ¿qué hacemos? Nos acercamos a Dios todo el tiempo que podamos. Cuanto más te acerques a Dios, más podrás vivir una vida llena de bendición, de fortaleza, porque el acercamiento es como que uno intercambia amores, es que uno intercambia amores con Dios, y ese intercambio va llenando nuestra parte interior. Es lo que hace Juan el Bautista en el desierto. No solamente se alimentó de la naturaleza, sino que también tuvo un proceso espiritual. No se negó a ese proceso, y ese proceso lo preparó para que en un momento tuviera que dar ese paso fundamental, entregar la vida por un principio que no alteró. Y está lloviendo. Los encuentros con Jesús al mundo de la época producen crisis, enfrentamiento, persecución. Por un lado, la verdad, la luz, camino, verdad y vida, que es Jesús y sus seguidores, y por otro lado, Herodes y sus cómplices y sus complicidades. ¿Qué vemos? Borrachera, depravación, debilidad, instintos asesinos y superstición. En el mundo actual se utiliza mucho de esta basura, de estos engaños, de estas distracciones. Al mundo le han hecho creer de que ahora en estos días hay que tomar un brebaje de 2 contenidos para ahuyentar. La única manera de poder ahuyentar las malas consecuencias es tomar buenas decisiones. No hay otra manera. Si tomas buenas decisiones, tranqui, la vida te va a funcionar. Dios te va a acompañar. Pero lo bueno es empezar a caminar una vida de fe definitiva. Ahí voy, detrás del Maestro. Y no me bajo, a pesar de que todavía no fuiste respondido en alguna oración, a pesar de que todavía eso que necesitas no llegó, a pesar de que, y muchos a pesares, sigo confiando en Dios y sigo esperando en su amor. Pasión y venganza en este Evangelio, miedo, placer, danza fatal, y una vida o una cabeza humana servida en una bandeja. Realmente es horripilante, pero así era el sistema de la época. Ahora las cabezas son entregadas no en forma física, sino de otra manera. La dependencia, la droga, el alcohol, el aborto. Fíjate cómo las vidas son entregadas a esclavitudes de esta época. ¿Y quién las arma? Los sistemas. ¿Quiénes son los sistemas? Y aquellos que lo gobiernan, aquellos que lo ejecutan, aquellos que lo administran, aquellos que lo legislan. Miran solamente lo que a ellos les conviene. A vos te van a dar un pequeño aumento, muy chiquitito, pero ellos cuando se aumentan
Entonces ves de que hay un sistema perverso y de las cosas que no nos enteramos, que van apareciendo de a poquito. Esa es la realidad en la que nos toca vivir, como me decía un amigo mío cuando le mando un mensaje preguntándole cómo está, porque está casi aislado, tiene su señora casi postrada en cama, esperando un turno para ser operada. Me decía, ahí estoy viviendo como me toca vivir la vida y como Dios lo ha permitido. Y Dios permitió estas cuestiones, permitió de que Juan el Bautista tuviera que ir a la muerte para que hoy nosotros aprendamos. Me dirás, ¿y tiene que ser tan extremo? No, claro que no. Nosotros tenemos la libertad en nuestra amada Argentina de vivir una vida dentro de todo libre, sin persecuciones, pero en otras partes del mundo leía hace poquito que no sé en qué país de África mataron un sacerdote. ¿Y por qué? Por levantar las banderas del Evangelio. Y porque esas banderas que levantamos, como la que levantó Juan el Bautista o como la que levantó Jesús en la cruz, son banderas de libertad, banderas para que tu vida entre en un proceso de restauración, de liberación, o en un proceso de sanación. Pero vemos de aquí también de que por momentos estamos en manos de instintos asesinos, supersticiosos. Lo que no se sabe, Herodes no entiende muy bien de qué se trata, pero intenta adivinar. ¿Y por qué? Porque es un ser inmoral, influenciable. El relato bíblico nos muestra la clase de sociedad que había en esa época. Herodes vivía con su cuñada, no le correspondía Herodías. Esta situación llevó a Juan el Bautista a denunciarlo públicamente, reprochando su inmoralidad. ¿Qué es lo que hace Juan el Bautista? Se convierte en un testigo de la verdad. Testigo, en la lengua original, es mártir. Hecho de los Apóstoles, creo que es el capítulo 7, el martirio de Esteban. Y después ver cómo muchos, o casi todos los apóstoles mueren, y mueren porque se identifican con una bandera, con un estandarte, porque ellos saben de que es mucho mejor padecer por un breve tiempo que no por toda la eternidad. Y yo puedo dar fe que entregándole la vida a Jesús, tu vida va a cambiar en lo personal y también en esas responsabilidades que asumiste libremente como esposo, como padre, o a lo mejor todavía estás bajo la paternidad de tus papis, de tus hermanos, personas no influenciables, sino personas afianzados, poderosos, fortalecidos para influenciar el camino, la verdad y la vida en los demás. Lo que provocó un pedido sádico y cruel de este impresentable de Herodes. Quería, por un pedido influenciable, débil de carácter, de que la cabeza de Juan el Bautista rodara. Así es la vida del poder humano y también así es la vida del profeta de Dios. ¿Tiene riesgos? ¿Tendrá complicaciones? También. A pesar de los poderes de turno, el proyecto de Dios continúa. Juan aprobó las materias. Nos demuestra, imagínate, después de los siglos, seguimos hablando de este hombre valiente, de este hombre fortalecido en el amor de Dios, sabiendo perfectamente qué es lo que tenía que hacer, pero también sabía por dónde o por cuál era la situación que iba a atravesar. Él tuvo
para el tiempo, hoy nosotros, para nuestro tiempo, tuvo un mensaje claro. Llamó al arrepentimiento a aquellos que estaban en una situación de pecaminosidad, de iniquidad, de transgresión extrema. Mismo evangelio, el de Mateo, capítulo 3, versículos 1 y 2. No retrocedió y señaló o denunció o expuso los pecados del rey. Realmente un hombre lleno de la presencia de Dios. Un hombre que se dio cuenta de que su actitud iba a poder cambiar la imagen o la vida de muchas personas. Hoy lo que intenta el Evangelio es mostrarnos una realidad que puede ser probable o posible, pero no. A lo mejor morimos de otras maneras. A lo mejor, y lo digo con amor y con respeto, estamos muertos en muchas de nuestras áreas y no nos hemos dado cuenta. Y puede que a lo mejor nuestra cabeza ya haya rodado y también puede de que estemos corriendo peligro, viviendo fuera de la voluntad de Dios. Su actitud puede inspirarnos hoy a vivir en la verdad de Dios, aunque no sea políticamente correcto, a proclamar y defender la ley de Dios a través del matrimonio, que es lo que aparece. Este hombre vivía en concubinato con su cuñada, que era la esposa del hermano, y la familia. Tener cuidado, amados hermanos míos, a los deseos de venganza, con ser infieles, supersticiosos, débiles en lo moral. Nos llevará a caer en la tentación, permitiendo que otros nos inviten y nos lleven, nos arrastren, nos insinúen a pecar. Esforzados por mantener nuestros valores a pesar de los encantos que a veces nos propone la vida. Las promesas de Dios para esta vida y la próxima, la vida eterna, como reflexión final. Morir como hombres y mujeres justos, santos, irreprochables. Y permitidme un minuto. Nosotros a veces andamos con algunas cositas que las colgamos o las llevamos dentro de la billetera o nos ponemos cintitas de diferentes colores. A tener cuidado con esas cosas, hermanos. Son encantamientos o supersticiones que nos hacen creer de que la envidia, de que la yoga. A tener mucho cuidado con esas cosas, hermanos, amados míos. A tener mucho cuidado con esas porquerías. Son basura. Nos hacen creer a través de esas porquerías que nosotros vamos a tener buena suerte y éxito, como por ejemplo, lo dije al inicio, 1 de agosto, tomar una porquería, porque eso, amados de Dios, lo único que nos va a fortalecer y ahuyentar de toda la porquería que produce el infierno, la maquinaria del infierno, es la sangre de Cristo Jesús. Lo demás, como dijo Pablo, basura. Todo lo que proviene de este mundo, yo lo tengo por basura. Padre, una vez más, gracias por tu palabra poderosa, por estas actitudes que nos mostrás y que también nos invitas a vivir. Ser fortalecidos en tu amor, en tu presencia, en, con y por tu Espíritu Santo. Y aprovechamos este tiempo para bendecir a nuestros amigos, hermanos. Queremos pedirle, Padre bueno, en el nombre de Jesús, bajo la poderosa presencia de su Espíritu Santo, que bendiga a nuestros amados hermanos, hermanas, matrimonios, familias, que arranques esas debilidades que tenemos, esas inclinaciones de la droga, del alcohol, de tener sucursales fuera de nuestra
Muy bien, y aquí estamos en Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Y este es el tercer bloque, Lilian. Primero le damos las gracias a Osvaldo. Gracias, Osvaldo, realmente. Por el comentario de este evangelio, por la linda charla que tuvimos hoy a la mañana. Sí, un diálogo de chat, ¿no? De cómo a veces el enemigo nos socava un poco con la culpa, ¿no? A veces nos sentimos que no hacemos lo suficiente por el reino. Miedo, claro. Nos protege diciendo lo que no podemos. Trata de mostrarnos más lo que nos falta que lo que hayamos hecho. Y a veces, bueno, sí, puede ser que sea poco, pero con lo poco que nosotros hagamos, Dios hace el milagro. Un puntito de arena es importante en una arena. Claro, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, eso es lo importante, y Dios se encargará de hacer todo el resto que falte. Y lo otro, comentarles como siempre, que antes de que empiece este bloque, se escucha las palabras, el buen consejo de nuestro querido Padre Alberto Ibáñez Padilla, que no podemos tirarnos en la cama, dice, y que salgamos a incendiar el mundo en la fe, en la esperanza y todo en el amor. Todo lo que recibimos lo tenemos que dar. Esa voz que se escucha, que nos anima con tanto amor y con tanta dulzura, es nuestro querido el Padre Alberto Ibáñez Padilla. A dar lo que recibimos. Eso. Así que bueno, ¿cómo continuamos este tema? Y vamos a insertarnos un poco en el mundo. Somos seres sociales. Nos cuesta en este tiempo 2025 insertarnos porque los ambientes son bastante turbios. Yo voy a dar un paralelo en el mundo de nuestra inserción. A ver. Todo es inmediato, todo es rápido, es decidir rápido, todo es así, no hay tiempo. Y en este tiempo estamos perdiendo la capacidad de razonar como sociedad. O sea, todo es rápido. Si sos rotulado porque te cuesta... Nosotros somos seres sociales, nos tenemos que insertar en el ambiente. Pero ahí en este tiempo nos cuesta insertarnos. Y nos piden que tomemos decisiones rápidas. Ahí está. Me detengo un segundo y te meto la cuchara. Yo creo que el otro busca en esa rapidez de que no nos tomemos el tiempo para hacer discernimiento. Razonar, reflexionar, buscar a la luz del Evangelio qué es lo conveniente, qué es lo que sí hay que hacer o lo que no hay que hacer. Cuando a vos te apuran, te hacen tomar decisiones rápidas y muchas veces te hacen cometer errores. Y si no tomas la decisión rápida, otro toma la decisión tuya y ejerce su poder. Es decir, tenemos que primero reflexionar, que tenemos la capacidad de razonar, razonemos, somos inteligentes, clamemos al Espíritu Santo, clamemos al Espíritu Santo, no tomemos las decisiones rápido, discernamos, separemos lo bueno de lo malo, qué afecta a nosotros, qué no afecta a nosotros, pero no en forma egoísta, sino siempre de la mirada de Jesús. Y qué afecta a nuestro ambiente, donde estamos, a todo nuestro alrededor. Es decir, nuestra decisión pesa. ¿Y qué es lo que el enemigo nos dice? Que la decisión nuestra no es nada, no es vista, no es escuchada, no sirve para nada. Nos llena de culpas y miedos. A ver, como en las redes sociales, si no tenés más de 1 millón de me gusta, tu decisión no sirve para nada. Entonces, para nosotros y para Cristo, nuestra decisión es muy importante, porque nuestra decisión va a afectar, va a irradiar de amor, de solidez, de verdad, de fidelidad a Dios, de fidelidad a las buenas cosas en el mundo, las cosas que tienen trascendencia. Va a irradiar, va a diseminar esa presencia de Cristo en medio de ese ambiente, donde estemos. Y no tomemos decisiones apresuradas, porque las decisiones apresuradas hacen que las cosas se
desbaraten por la ira, por la pasión, por distintas situaciones de nuestros sentimientos, que no nos hacen bien a nosotros, que no hacen bien en el lugar donde estamos. Y hoy compartíamos, ¿no es cierto?, con nuestra hija, con María Elisa. Vos acabás de mencionar la palabra irradiar. Y significa simplemente el hecho de que lo que hemos recibido de Dios, lo debemos dar al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo bueno que Dios nos ha dado, tenemos que dárselo a nuestro hermano, al que tenemos al lado. Es que esa es la capacidad del verdadero líder de Dios. Ahora bien, si no hacemos discernimiento, si no nos detenemos en medir las consecuencias de nuestras acciones, ¿Quién acciona? puede llegar a darse de que en vez de hacerle un bien a nuestro hermano, a nuestro prójimo, le terminamos haciendo daño. Transmitimos nuestro pecado, nuestra inseguridad, nuestro miedo. El pecado empieza a funcionar como flecha. Y no nos tenemos que dejar apurar por las situaciones. Tenemos que aprender a siempre, como vos dijiste, ¿no?, pedir la luz del Espíritu Santo, discernir y decidir sabiamente a la luz del Espíritu. Que se ponga de moda el discernimiento entre todos nosotros. Claro que sí, justo que hemos festejado el día de San Ignacio de Loyola. Discernimiento. Discernimiento, mis hermanos, es lo que nos falta en nuestra La humanidad. sociedad. No que toda la sociedad, toda la humanidad le falta discernimiento, porque si hubiera discernimiento no habría guerras, no habría hambruna. No habría sentimientos pasionales de odio desmedido, amor totalmente desmedido. Ustedes, fíjense, el amor de Cristo, ¿cuántos años lleva en nuestra tierra? 2025 años, ponele. Años más, años menos. Y todo lo que se vive hoy, lo que vive la juventud, por ejemplo, hoy, es algo pasional, es algo de un ratito, es efímero, es explosivo, pero es un ratito en las redes. Yo miro hoy nombres... Sí, pero si te estallan en las redes, no te estallan en la vida personal. Me nombran personajes que aparecieron en las redes y que sí, tiene tantos millones de seguidores. Y yo me siento viejo a veces porque yo digo, yo no lo conozco. No sé quién es. En cambio, antes nos hablaban de, qué sé yo, ponele, un gran actor, y voy a decir, por ejemplo, qué sé yo, por decir a alguien, Héctor Alterio, pero tenían una trayectoria, tenían una formación, vos mirabas la obra de todo lo que representó este hombre. Bueno, y vos decís, una de las cosas que... lo he visto. Perdón, una de las cosas que en este tiempo se sacó de la vista es el argumento, es la trascendencia. O sea que si te insultan o te rotulan es porque no hay argumento, simplemente yo grito más fuerte, yo te aplasto con mi pensamiento y te callás. O sea, no hay te callás y te callás. No hay argumento, hay grito más fuerte y rótulo. Eso es lo que pasa en las redes a veces. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Detenernos como Cristo. Y por eso vamos a leerles un momento ahora con un artículo que encontramos que nos gustó muchísimo. El valor de la verdad. Eso, el valor de la... Porque Juan dijo la verdad. Exactamente. Él perdió la cabeza por decir la verdad. Él no disfrazó. Lo que era negro, no era blanco. Así que dice hablar bien y siempre con la verdad. Y comportarse de acuerdo con lo que se piensa. Dijo que es el camino, la verdad y la vida. Es un artículo del padre Antonio Rivero. Revelamos la fuente como corresponde porque nunca hacemos plagio. Siempre decimos la verdad. Bueno, a ver qué dice. Dice la Biblia en el libro del Eclesiástico, en el 20, versículo 26, la mentira es una tacha infame en el hombre. Wow.
Este mandamiento sigue vigente, aunque hoy se diga, hoy día ya no es posible vivir sin mentira, ya no es posible hacer política y llevar negocios sin mentir. A mí me dijeron que Me da asco, mirá. ser abogado es tener que aprender a mentir. Eso me dijeron a mí. Vas a estudiar abogacía, bueno, vas a tener que aprender a mentir. Que me pareció tan duro y tan doloroso. A ver, yo quiero dar testimonio, como te comenté hace un ratito, yo en gran parte de mi vida he sido vendedor. Y bendito sea el Señor porque se puede decir que casi en simultáneo con mi carrera yo conocí a Jesús, fui aprendiendo las verdades del Evangelio y yo hoy podría, por gracia de Dios, ¿no?, jactarme de que jamás le mentí a un cliente. Nunca le vendí algo porque a mí el dueño me obligaba a vender ese producto por encima de otro y tener que disfrazarlo con una mentira. Muchos como vos pierden trabajos, por decir la verdad. Y yo simplemente lo que hacía era ofrecerle al cliente lo que era lo mejor, lo que yo consideraba, como dice ahí, de ser coherente con lo que yo pensaba, ¿no? Le trataba de ofrecer el que era un buen producto, el producto que yo compraría, eso era lo que yo trataba de ofrecerle. Después, si el cliente por cuestiones económicas o por la marca elegía otro, ya era una decisión de él. Claro. Yo tampoco podía ir en contra del dueño del negocio, de decirle, no, mire, no lleve ese producto porque es una porquería. No podía tampoco hacer eso porque tenía que ser infiel con el que me daba el trabajo, o sea, y me daba de comer. Equitativo y exacto, pero siempre con la verdad. O sea, yo ofrecía el buen producto. Cuando el cliente me preguntaba, ¿y usted qué me se llevaría? Claro, ¿qué me recomienda? Cuando el cliente me decía lo que me recomienda, yo le ofrecía el buen producto. Qué bien, qué lindo eso. Entonces, saber decir la verdad de forma... Yo me he sentido feliz de decir... inteligente. Si hubiera sido Jesús el que estaba delante mío, si hubiera llevado el mejor producto y le hubiera vendido lo que era bueno. Y de la misma manera en los demás oficios. Es cierto lo que dice Lilian. Hoy, el enemigo, a través del mundo, se encarga de tratar de convencerte el mismo hombre, que busques no el camino del mal. El hombre viejo. Y fíjate algo, que mentira te lleva a más mentira. Si mentiste una vez no vas a dejar de mentir dos veces. No, es que además, para tapar la primer mentira, necesitas de una segunda mentira más grande. Y luego de esa viene una tercera mentira más grande todavía. Creas un ambiente de mentirosos y todos los mentirosos empiezan a ver, es lo contrario de la virtud. Si vos vivís con virtud, esa virtud te va a llevar a más virtud. Vamos a seguir leyendo y compartimos un poquito más. Si tomáramos en serio el 8º mandamiento, casi no habría manera de charlar en los cafés, en reuniones de amigos. Los diarios saldrían con las páginas en blanco. No habría chisme. ¿No crees eso? Claro que los pescadores, por ejemplo, que son famosos mentirosos, ¿no? Porque siempre dicen que pescaron el pescado más grande. ¿Te acordás del cuentito de la Landricina? No conozco. Había un pescador que era el más mentiroso de todos y todos los amigos lo conocían y reconocían que siempre mentía y mentía. Entonces, ¿qué hicieron un día? Porque él siempre te abría las manos y siempre el pescado cada vez era más grande, con los brazos abiertos. Un tiburón.
Y un día los amigos le dijeron, bueno, vamos a charlar a ver qué pescaron, qué pescaste vos, pero a vos te vamos a atar las manos. Oh. Y entonces le ataron las muñecas, ¿viste? Con una soga. Sí. Y todos empezaron, obviamente, cada uno a mentir sobre el pescado que había sacado. Pero todos lo miraban a este que estaba con las manos atadas. Y entonces, en un momento le dicen, che, vos José, ¿qué pescaste? Dice, ¿sacaste algo? Le dicen, pero a propósito, para chusearlo, a ver, ¿qué decía? Nada, dice, saqué un pescadito, dice. Cuando dijo pescadito, todos lo miraron así con recelo, ¿no? Y le dice uno, que ese fue el que cometió el error, dice, ¿y qué tamaño tenía? ¡Qué dice, malo! Y en eso, atado de muñecas, ¿no? Abrió las manos y dice, ¿cómo sería? Dice que el ojo era de este tamaño. Así que imagínense, mis hermanos, si yo tengo las muñecas atadas, abro las manos y les digo que ese era el ojo del pescado, imagínense, el tamaño del pescado tenía como 30 metros de largo. Era una ballena. Así que... La imaginación y la mentira. Bueno, todo. ¿querés jugar al truco? Tenés que ser mentiroso. Hasta para jugar a las cartas. Bueno, pero ¿Ves cómo de a poquito la mentira se va infiltrando en todo? me hace acordar del Absolutamente escarabajo todo. que va con su excremento y crece la bola, y crece la bola, y crece la bola. ¿Y cuál es la felicidad del escarabajo? Porque bueno, convengamos, lo que hace él es poner ahí después sus huevitos, ¿no es cierto?, Sí. para que nazcan sus crías. Pero de alguna manera Crece, esa bola de excremento va crece. creciendo y cada vez es más grande. Así es la bola de la mentira. Sí, sigamos avanzando. Este mandamiento salvaguarda nuestro honor y nuestra fama. La Sagrada Escritura está llena de advertencias sobre este mandamiento. Se llega incluso a identificar a Dios con la verdad y al demonio con la mentira. Es el padre de la mentira, ¿no es cierto? Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Es más, Él se autodefinió como el camino, la verdad y la vida. Lo puedes consultar en el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 6. Suele decirse que el pecado es como un puñal que puede tener muy distintos tipos de hoja, pero en el que el mango casi siempre es el mismo, la mentira. Claro, nosotros no le decimos mango, le llamamos al cabo del cuchillo, ¿no es cierto? Es la mentira, porque no importa el tamaño del cuchillo, siempre está encavado en la mentira. Y es un puñal el cuchillo. Claro, y es cierto, mentimos cuando decimos que amamos a Dios y solo nos amamos a nosotros mismos. Mentimos cuando nos engañamos a nosotros para encontrar razones para olvidarnos de la misa dominical. Hoy de la misa, dice. Mentimos cuando justificamos nuestros pequeños o grandes robos. Sabemos que la palabra es la expresión oral de la idea. De ahí que por ley natural aquello que yo expreso es algo que debe coincidir con lo que pienso. Si mi palabra no refleja la idea, estoy violentando el orden natural de las cosas. Voy contra la ley de Dios. Por eso se dice que la mentira es intrínsecamente mala. Es decir, no es mala porque alguien la prohíba, sino porque es mala en sí misma. Y algo de suyo malo no puede producir nada bueno. Pecado tras pecado. Claro, aunque sean muy buenas las intenciones de quien actúa. Piadosa. Claro, la mentira piadosa. Es mentira, mi hermana. Si es piadosa, no, ¿qué va a ser piadosa? Es mentira. Despiadada es. Al mentiroso hoy se lo quiere llamar como aquel que tiene chispa, tiene actitud para la vida, o tiene sentido comercial o viveza. ¡Oh, un vivo bárbaro!
Pero en realidad eso no cambia la realidad. El mentiroso se daña a sí mismo, daña a los demás, daña a la sociedad y sobre todo desfigura la imagen de Dios en su alma. Pobre. Cuida tu lengua, amigo. Es la parte más valiosa que tienes, pero también la más peligrosa. Con ella puedes alabar a Dios, consolar al triste, aconsejar a un amigo, pero también puedes herirte, herir el honor y la fama del prójimo. Con la murmuración, Dios mío. Decía San Bernardo que la lengua es una lanza, la más aguda. Con un solo golpe atraviesa a 3 personas, a la que habla, a la que escucha y a la tercera de quien se habla. ¿Cuánto destrozo puedes causar con tu lengua si la usás para el mal? Puedes volver a leerlo, que es importante. Decía San Bernardo que la lengua es una lanza, la más aguda. Con un solo golpe atraviesa a 3 personas. 3 personas. A la que habla, A la que se dirige. a la que escucha y a la tercera de quien se habla. ¿Cuánto destrozo puede causar con tu lengua si la usás para el mal? Te dice Dios a través del libro del Eclesiástico. Muchos han perecido al filo de la espada, pero no tantos como por culpa de la lengua. En Eclesiástico 28, versículo 22. Esto significa, creo, que será mayor el número de los que se condenen por causa de la lengua que el de aquellos que mueran en la guerra. ¿Por qué es tan grave esto? Porque se está pisoteando también la caridad. A mí me llega muchísimo esto porque me hace ver que de pronto cuando uno siente bronca sobre una actitud de un hermano injustamente, que de pronto te condenó, te alejó, o te mira, o te habla de vos, escuchas, llega a vos, a tu corazón, a tus oídos llega esa versión, te da bronca, enojo. Entonces tenés ganas vos también de hablar mal, de rotularlo, calificarlo, juzgarlo, condenarlo. Sin embargo, el Padre Alberto me enseñó muchas veces a rezar inmediatamente por esa persona que nos ataca y que nos quiere desfavorecer ante los demás hermanos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir al Señor y quejarnos con el Señor. Está bien que el Señor escuche nuestra queja, nuestro lamento, nuestra bronca. Pero pensemos 2 cosas. Pensemos, Cristo no fue insultado, no fue calumniado, no fue escupido. Y nosotros decimos todos los días que queremos, el Padre nuestro, parecernos a Cristo, para ser sus hijos como Cristo. Segundo, ¿no tiene derecho esa persona que hizo mal a recibir un amor de Dios? Sí, tiene derecho porque también es un hijo de Dios. Sea lo que se haya equivocado, sea que lo haya hecho a propósito, eso lo va a juzgar Dios Padre. Pero tiene derecho a recibir el amor de Dios. Entonces inmediatamente me ha tocado, o como nos pasó a nosotros muchas veces, nos golpearon la puerta, nos patearon la puerta, y señala en mi corazón inmediatamente, hay que rezar por esa persona. No la conozco, no la vi, no sé quién es, pero tengo que rezar por esa persona, porque me está llamando la atención el Señor a través de ese golpe, de esa palabra, de ese insulto. Entonces, ¿qué tiene que accionar en nuestro corazón de hijos? Lo que hubiera hecho Jesús, rezado por esa persona, abrazado, te hubiera visto a los ojos. Nosotros no sabemos a veces ni quién difundió la mala noticia, o el mal ejemplo, o hizo la mentira. Esa bola del escarabajo viene llegando hacia nosotros. Pero nosotros tenemos que poner el escudo de la oración. Oración a Dios. Dios hace su justicia. Nosotros tenemos que derribar esa bola o detenerla con el amor de Dios. Que Dios te deseo, hermano, todo el bien. Todas las necesidades sean sanadas. Eso es poner la otra mejilla. Eso es lo que enseñó Jesús cuando dijo, pongan la otra mejilla. Eso es lo que nos motiva a nosotros ser hijos e hijas de Dios.
y ser fieles. No seguir cundiendo, como dice el Chavo del Ocho. Que no cunda el pánico. Que no cunda la mentira a través nuestro y que siga el chisme, siga la bola atravesando hogares, siga atravesando hermanos. Detenerlo con el escudo que sabemos nosotros. El padre Alberto decía, la murmuración destruye comunidades. Oremos por esos hermanos, hagamos lo que Dios pide que hagamos y detengamos la bola de mentiras. No conocemos nada que hay detrás, nada, pero sí lo conoce Dios. Y Dios es el único justo. Nosotros tenemos que orar por esas personas. Tenemos que, pues, si la vemos, si sabemos quién es, orar por ese hermano, pedirle la bendición, la sanación. Muy bien. Nos vamos a quedar con esa idea, ¿no es cierto? La mejor defensa no es el ataque, es la oración. Es como si pusiéramos un gran colchón que soporte ese ataque, esa embestida, la oración. Queridos hermanos, vamos a darle lugar, como siempre, a los tiempos de la radio para que vaya el temita musical y los institucionales de la radio. Y vamos a terminar ya este tercer bloque. Con lo que queda. Y con lo que nos queda después finalizaremos el programa en el cuarto. Queridos hermanos, no se vayan, que hay más. Reciban el Espíritu Santo. Ya volvemos, Muy bien, y aquí estamos en Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Y este es el cuarto bloque, Lilian, el más cortito, el del estribo, como decimos siempre. Y compartimos alguna cosita más del artículo. Dice, un proverbio alemán dice, el burro se delata por sus orejas y el tonto por sus palabras. El corazón humano es una cámara de tesoros que tiene por puerta el habla. Hay quien saca bondad, amor, verdad, sabiduría. El otro saca insensatez, maldad, veneno, mentira. Pecado. Tienes que agradecer a Dios que te haya dado este octavo mandamiento. Vale para todos este mandamiento, pero están especialmente obligados a vivirlo a fondo quienes están al servicio de los medios de comunicación social o trabajan en el campo político o son oradores o gobernantes o candidatos que se postulan para ser presidente de la nación. No hay que mentir. ¿Cuántas veces escuchamos discursos de presidentes que después han sido puras mentiras o verdades a medias? ¿Cuántos nos manipulan desde la radio y la televisión? No mentirás, nos dice Dios. Si somos de Cristo y Cristo es la verdad, andemos en la verdad. ¿Cuánta sabiduría hay en este artículo? Porque realmente somos siempre tendenciosos a distorsionar. Y el Señor quiere verdad, lo dijo Juan Bautista, verdad, la verdad. Y qué importante, ¿no es cierto? Que nosotros justamente que estamos acá en un medio de comunicación social, ¿no? Que estamos en la radio, hoy en día también con los canales de streaming como el YouTube, y estamos tratando de comunicar. Y obviamente el interés de este programa es comunicar la palabra de Dios por sobre todas las cosas, la verdad de Cristo en el Evangelio, y tratar de hacerlo con toda transparencia, con toda sinceridad,
reflejando lo que hay en nuestros corazones, ¿no? El amor que tenemos por nuestro Ahí Señor. dijiste alguna cosa muy sabia. Si nosotros interiormente tenemos oración personal, tenemos un grupo de oración, tenemos, es decir, un lugar donde nos explayamos en una comunidad, tenemos una parroquia, vamos a usar los sacramentos, confesión, comunión, todos los sacramentos los vivimos juntamente con nuestra vida, en nuestro proceso de vida, vamos a tener fortaleza. Y en esa fortaleza vamos a poder caminar en la verdad. No se nos van a pegar todos los chismes, sino por lo contrario, se nos van a pegar todas las virtudes. Entonces, Es que además, cuando escuchamos, voy a tomar como ejemplo, ¿no? Porque acá habla justamente de los políticos y de los gobernantes. Cuando vemos, ¿no es cierto?, que un político insulta al otro, nos resulta desagradable, nos resulta triste, porque nos choca. cuando de a poquito, a través de nuestra vida de oración, a través de los sacramentos, como dijo Lilian, nos vamos empapando del amor de Dios, nos vamos empapando de la santa presencia de Cristo en nuestras vidas. Todo eso nos provoca repulsión. Dolor. Dolor. En mi caso, dolor. No nos gusta todo eso que ensucia, Se que insultan, hiere, se hieren, que daña se al otro. maltratan, se dicen mentiras unos a otros. Pero hay una cosa más que tenemos que tomar en cuenta diariamente, y es el poder que Dios nos dio acerca del albedrío, el libre albedrío. Nos dio el poder de la decisión. Entonces, diariamente damos vida o ejercemos la muerte en nuestros hermanos y en nosotros. Damos la vida a nosotros, a nuestra familia, o damos la muerte. Es decir, cuando al día siguiente nos levantamos, le damos gracias a Dios por nuestra vida, ¿no es cierto? Le decimos gracias por un día más de vida, gracias por lo que nos vas a despertar y vamos a poder hacer muchas cosas para vos, y muchas en el mundo tenemos que ejercer al César lo del César. Pero son capacidad de decisión. Cada cosa que yo hago, desde que tomo el café hasta que me acuesto, estoy decidiendo. Decido pensar mal de tal persona, decido pensar bien, decido perdonarla, decido ir al encuentro como hizo María corriendo de Isabel. Decido hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Me decido. Y a veces se les cuento una cosa, las decisiones más importantes son en los momentos en los cuales no hay tiempo, hay ruido, hay mucho interrupción, no te dejan hacer esa decisión de ir al grupo, o de ir a la misa, o de ir a recibir tus herramientas. Entonces hay que decidir en el nombre de Cristo a ir, a hacerlo, a rezarlo, a juntarte con ese otro hermano que necesita de tu apoyo en la oración. Es decir, hagamos cosas en las cuales el Señor te apoya, te pone el tiempo, te pone las ganas. A veces no hay ganas porque está lloviendo. Pero ahí es donde hace falta la acción del Espíritu Santo. Tal cual, que te dé un enchufe, Claro. una inyección de amor y de caridad por el prójimo. Hay mucho por experimentar en este mundo de hoy, pero me refiero a experimentar todo lo bueno que Dios quiere para nosotros y para nuestros hermanos. Dejen que la acción del Espíritu Santo los mueva santamente a cada uno. Amén. Y los mueva hacia el bien, los mueva hacia la verdad, Direcciones. los mueva, como dijo Lilian, hacia la vida, que todos seamos transmisores de vida, esa vida que nos regaló Jesucristo con la resurrección, que nosotros experimentemos como resucitados ese poder resucitar a otro que está a nuestro lado. Que tiene que ver con nuestra acción, con nuestro pensar y con nuestras decisiones. Seamos transmisores de la verdad, Y queridos hermanos. también con nuestros sentimientos, porque si nos reímos con el amor de Dios, transmitimos alegría en el ambiente. Y no es por nuestro que somos payasos,
simplemente porque Dios está presente y Jesús también se está riendo. Nos gozamos de esta vida, de este reino que ya estamos disfrutando acá, aquí y ahora. Nosotros podemos vivir el paraíso en esta tierra, pero solo hace falta de que estemos en la presencia de Dios constantemente, dejar que el Espíritu Santo haga, obre en cada uno de nosotros. Ya sabemos que todos somos pecadores y de que obviamente tenemos una tendencia siempre a la carne, siempre nos va a arrastrar, ¿no es cierto? Decir, yo tengo algo para contarte de fulano de tal. Y vamos a rezar por eso. Y siempre vamos a tener la tendencia de poner la oreja y quiero saber. No, vamos a orar por él, vamos a orar a ver qué le pasa. Y aprendamos también a levantar un poco la mirada por encima de nuestro hermano, a ver quién está escondido atrás. Porque a veces Satanás le está dando letra y hay que aprender a descubrirlo, ¿no? Piedra libre, Satanás, ya te encontré. O tengamos la misericordia de Cristo, porque el hermano nuestro que está enfrente necesita misericordia, porque su pecado puede a veces mucho más, y puede el dolor a veces hablar. Entonces tengamos en cuenta siempre una oración pronta por ese hermano. A veces no hace falta ni consejo ni nada, simplemente agarrarle la mano o quedarse al lado. O a veces un gran abrazo. Oh, amén, puede ser un gran abrazo también, es tal cual. Te regalo este abrazo porque Dios es tu Padre, amén, y te ama. Y este abrazo es para vos. El consejo del Padre Alberto Ibáñez. Esa era la mejor manera de evangelizar, decía nuestro Padre Alberto, transmitir el amor de Dios Padre. Amén. Y bueno, terminamos con una lectura. Y les vamos a dar acá la herramienta que nos da la palabra, la mejor herramienta de defensa. Así que prepárense, mis hermanos, porque y sí, el mundo nos ataca. Y entonces, ¿cómo hacemos para sostener la verdad? Bueno, acá les cuento. Muchos ya deben conocer. Pero por supuesto que la conocen, sabemos que la conocen, pero acá con Lilian las vamos a recordar. A ver. San Pablo, en Efesios 6, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 10, nos habla del combate espiritual del cristiano. Y nos dice San Pablo, y escuchen atentamente, y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que, manténganse firmes, revestidos de la verdad, y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que nos libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alertas, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Efesios 6, del versículo 10 al 18. Sigan leyendo todo. Esta es la armadura
que el Señor nos ha dado, y lo recalca 2 veces San Pablo. Así que no desperdicien este tesoro que Dios les da. Que ese poder de la decisión en el día que vivimos cotidianamente tenga toda esta protección que el Señor nos protege, para que podamos tomar a cabo esa decisión y seguir adelante todo el día. Y que en la noche nos agarre el cansancio, pero el cansancio del buen hijo que ya vuelve a su casa y otra vez es abrazado por el Padre y te dice que bien hiciste este día, donde no haya amargura, y si hubo pelea, reconcíliense. Y les vamos a compartir, mis hermanos, este artículo que hemos leído, una parte. Se lo vamos a poner completo en la página del Facebook, de Reciban el Espíritu Santo. Acuérdense que siempre está allí nuestra página, y agradeceremos todos los comentarios que ustedes quieran hacernos. Y vamos a cerrar con esta frase que nos dejó el Padrecito: si somos de Cristo y Cristo es la verdad, andemos en la verdad. Queridos hermanos, hasta aquí hemos compartido Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Con un gran abrazo y pidiéndole a la Madre, a la Virgen, que siempre nos cubra con su manto, porque esa es la protección de la Madre. Me despido con ustedes hasta el próximo programa. Vamos, hijos e hijas, fuertes en el Señor y protegidos por la Madre, todo lo podemos hacer en el nombre del Señor. Amén. Y viva la verdad de Cristo. Amén. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Chao. 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 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. No me ha llamado a tener éxito, Él me llamó a ser fiel. Madre Teresa. Si te gustó Reciban el Espíritu Santo, no te olvides de darnos un like, suscribirte a nuestro canal y hacer un clic en la campanita para recibir todas las novedades. Gracias.